Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el último video respecto a este tema que estamos viendo. Lo último que habíamos visto es que cuando el juez ya tiene eh, todo el proceso cumplido, establece la fecha presuntiva de fallecimiento de la persona y a partir de allí se puede abrir ya la sucesión. Dijimos que eh, aún así, para seguir protegiendo los bienes del ausente o del presuntamente fallecido, ¿sí? En caso de que reapareciera, se abre lo que se llama el periodo de prenotación, que es un periodo que dura determinada cantidad de tiempo. Ya dimos dos modalidades: 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento que establece el juez, o la proyección de 80 años desde el nacimiento de la persona presuntamente fallecida. En ese periodo, los sucesores pueden recibir los bienes, administrarlos, pero no pueden disponerlos. En el periodo de prenotación, obviamente, se lleva adelante previo revalúo de todos los bienes, el inventario de los mismos, y es un periodo, insisto, donde no se pueden disponer. Una vez que termina el periodo de prenotación, entonces, en ese caso, los bienes del presuntamente fallecido ya se pueden incorporar definitivamente y confundirse con el patrimonio original de cada uno de los sucesores e integrarse, y ya pueden realizar tanto acto de administración como de disposición. Una vez que se fijó la fecha de presunción de fallecimiento, en caso de que la persona hubiera estado en matrimonio, el cónyuge presente, el cónyuge sobreviviente, por llamarlo de alguna manera, recupera la aptitud nupcial, es decir, que puede volver a contraer matrimonio. Entonces acá tenemos distintos supuestos. ¿Qué pasa si el ausente reaparece? Si el presuntamente fallecido aparece. Bueno, si aparece durante el proceso judicial, el proceso no tiene sentido, porque el proceso es para establecer una fecha de fallecimiento y la persona aparece, entonces ya no tiene sentido el proceso. Si aparece posteriormente a la fecha, habrá que devolverle los bienes de acuerdo a el inventario que mandó hacer el juez, y teniendo en cuenta que si se está aún en periodo de prenotación o no. Si se está en periodo de prenotación, los bienes le corresponden al presuntamente fallecido que apareció. Ahora, una vez terminada la prenotación, los bienes, ¿sí? Al confundirse con el patrimonio de cada uno de los sucesores, ya es distinta la cuestión. Se le entregarán los bienes que se encuentren. Los bienes que se encuentren. Puede no encontrarse ningún bien, porque el sucesor hizo una disposición de bienes, entonces ya no quedan bienes originarios del presunto fallecido que acaba de presentarse. Bueno, en ese caso no recibirá nada. Ahora, también el código establece que respecto de los bienes que faltaren, ¿sí?, estos se reemplazarán por los que se hallaren. ¿Qué significa esto? Si el sucesor vendiera un auto, por ejemplo, del presuntamente fallecido, y con esa plata, ¿sí?, comprara otro auto, le alcanzara, la parte que él pone de su patrimonio original le corresponde a él. Pero como la compra de ese segundo auto la hace con los bienes, con el dinero obtenido de el auto del presuntamente fallecido, en ese caso ese auto debería pasar al presuntamente fallecido que apareció con vida, ¿sí? Insisto, la fórmula del código en este sentido es: se devolverán los bienes que faltaren con el valor de los que se hallaren. O sea, los bienes que se hallan reemplazan, si es que hay una continuidad, ¿sí?, en el tránsito de ese dinero. Si no, solamente recibirá lo que haya, siempre y cuando haya algo. La otra cuestión que nos queda pendiente es, bueno,
como el cónyuge presente puede volver a contraer matrimonio, ¿cuál será el matrimonio válido? ¿Si el primero o el segundo? Bueno, como para todo acto jurídico es necesaria la concurrencia de la voluntad de las personas, es claro que al contraer matrimonio por segunda vez, más allá de esta presunción que genera la ley, ¿sí? Nadie obliga a una persona a contraer matrimonio nuevamente, el matrimonio que se extinguió es el primero y el matrimonio válido será el segundo. Eso sería de esa manera. Cabe agregar una última cuestión a todo este tema de la ausencia con presunción de fallecimiento, que es el tema de la modificación que sufrió la institución a partir de lo que ocurrió en el periodo 1976-1983 en la Argentina con la dictadura cívico-militar. Es decir, la figura de dar por fallecido a un familiar cuando es el Estado argentino el que ha cometido el delito de desaparición de las personas, juega de alguna manera simbólicamente en el familiar que tiene que dar por fallecido a su familiar cuando no está desaparecido en las circunstancias habituales que menciona la institución, sino que ha sido desaparecido en un contexto de terrorismo de Estado. Por eso, respecto de esta figura, hablamos de una modificación de la ley que genera justamente una categoría que es la de ausencia con presunción de fallecimiento por desaparición forzada de personas. Es decir, que a las tres categorías que ya conocíamos, de ausencia simple después de 3 años, situación de catástrofe provocada por el hombre o por la naturaleza después de 2 años, y la situación en particular de una persona que se encontrara en algún tipo de embarcación o navío después de 6 meses, se agrega una cuarta categoría que es la ausencia con presunción de fallecimiento por desaparición forzada de persona. Con esto damos concluido el tema de la ausencia con presunción, ¿sí? Así que bueno, cuando nos veamos el jueves en clase, me realizarán todas las preguntas de aquello que no entendieron o que haya que terminar de afinar o de poner en un contexto más preciso, y comenzaremos ya así a ver todo el tema que arranca el capítulo de esta segunda parte, que es el tema de patrimonio. Bueno, les mando un saludo cordial a todos y nos vemos el jueves. Gracias.